El sol se elevaba con pereza sobre la sabana africana, tiñendo de dorado las aguas traicioneras del río Mara. La humedad del amanecer se mezclaba con el vapor que se elevaba del cauce, dando al paisaje un aspecto casi irreal, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse un instante. A orillas del río, David Thompson, un fotógrafo británico de vida salvaje con más de 8 años de experiencia en la reserva de caza del Masai Mara, ajustaba su lente mientras el eco de la naturaleza despertaba en coro. Había madrugado como cada día, buscando captar el momento perfecto, el salto de una gacela, la mirada de un búfalo, el bostezo de un leopardo escondido entre las ramas. Pero esa mañana, lo que estaba por presenciar no tenía precedente. Un pequeño rugido, más parecido a un chillido agudo, le hizo girar la cabeza. A unos 50 metros río arriba, un cachorro de león de no más de 4 meses jugueteaba torpemente cerca del borde fangoso. Su cuerpo pequeño, aún torpe y curioso, se deslizaba entre piedras mojadas y raíces expuestas. Nadie a la vista. Las hembras debían estar cerca, pero fuera de su campo visual. Y entonces, sucedió. La tierra húmeda cedió. El cachorro cayó, casi sin emitir sonido, como si la gravedad lo hubiera reclamado sin avisar. Un chapoteo sordo. Un remolino repentino. David observó sin moverse. El cachorro intentó nadar, pero su cuerpo era demasiado débil, sus patas demasiado pequeñas. La corriente, crecida por las lluvias nocturnas río arriba, lo arrastró con violencia, como si se tratara de un trozo de madera sin valor. El lente de la cámara aún estaba sobre el trípode. David lo tenía todo para capturar el momento exacto en que la naturaleza cobraba su tributo. Pero no lo hizo. Algo en su pecho se encogió. La lógica que le había guiado toda su carrera, la regla de oro del fotógrafo de vida salvaje, observa, no intervengas, se hizo añicos. Su mochila cayó al suelo. Sus botas apenas tocaron el barro. El agua le subió hasta el pecho en segundos, helada, densa, con fuerza asesina. El cuerpo del cachorro desaparecía a intervalos entre la espuma y los troncos flotantes. David nadó con todas sus fuerzas, esquivando ramas, recibiendo un golpe en el hombro que casi lo deja sin aliento. Pero seguía. No pensaba. Solo avanzaba. Cuando logró alcanzar al cachorro, este apenas respiraba. Temblaba. Su pequeña cabeza se hundía una y otra vez, tragando agua y desesperación. David lo tomó con fuerza, sintiendo su corazón latiendo frenético contra su pecho empapado. El animal, en un acto instintivo de supervivencia, se aferró a él con sus diminutas garras. Volver sería aún más difícil. La corriente parecía querer quedarse con ambos. El barro le jalaba las piernas como si supiera que estaba desafiando algo que no debía. Pero David avanzaba, centímetro a centímetro, con el cachorro apretado contra su cuello. No sabía aún que alguien los observaba desde la orilla. Y mucho menos sabía que, con ese acto desesperado y valiente, estaba a punto de entrar en la historia como uno de los pocos seres humanos aceptados por una manada de leones salvajes. David no sentía frío. Tampoco miedo. Solo esa clase de impulso primitivo que viene de un lugar que no se puede explicar con lógica. La corriente del río Mara, oscura y violenta, lo golpeaba con fuerza en el rostro mientras sus piernas luchaban por mantener el equilibrio. Un tronco rozó su costado, otro lo golpeó de lleno en el hombro izquierdo, haciendo que su cuerpo tambaleara y por un instante sintiera que la conciencia se le escurría como el agua entre los dedos. Pero el chillido del cachorro, débil y desgarrador, le devolvió el foco. Lo vio, apenas flotando, girando sin control, sus patas intentando rasgar el agua como si con eso pudiera salvarse. David nadó con todo lo que le quedaba. El barro del fondo le succionaba las botas, la corriente empujaba en sentido contrario, y un dolor punzante empezaba a instalarse en su hombro lastimado. Pero seguía. Cada metro que avanzaba era una batalla. Cada vez que tragaba agua,
una advertencia. Había documentado cocodrilos en estas mismas aguas. Había visto ñu ser arrastrados sin rastro en cuestión de segundos. Ahora era él quien se encontraba dentro del ecosistema, no como observador, sino como parte vulnerable. Como presa, incluso. Y sin embargo, no paraba. Cuando finalmente alcanzó al cachorro, este ya no lloraba. Estaba agotado, con la cabeza apenas fuera del agua, los ojos vidriosos. David lo sujetó con fuerza, temiendo que se le escapara entre los brazos. El leoncito se aferró como pudo, envolviendo su cuello con las patas delanteras, sin emitir más que un pequeño gemido. Ese instante lo cambió todo. Sintió el corazón diminuto del cachorro latiendo como tambor tribal contra su clavícula. Sintió como su cuerpecito temblaba. Sintió, más que entendió, que había cruzado una línea invisible. Que el hombre y la bestia, por un instante, eran uno. Con esfuerzo titánico, empezó el regreso. El agua lo empujaba hacia lo profundo. Cada zancada era un acto de resistencia. Se cayó 2 veces, tragó barro, perdió el equilibrio. Pero no soltó al cachorro. Lo sostuvo como si su propia vida dependiera de ello. Y quizás así era. Cuando el agua por fin le llegó a la cintura, y pudo sentir con certeza el barro firme bajo sus pies, David levantó la vista por primera vez desde que había saltado. El mundo exterior volvió a entrar en foco. Y entonces, lo vio. Al otro lado del río, inmóviles entre las acacias, 6 figuras emergían del silencio, 5 leonas y un león macho, oscuro, imponente. Todos los ojos estaban fijos en él. Fueron segundos. Pero para David, fue una eternidad. Sus piernas temblaban. No de cansancio, sino de la repentina conciencia de lo que había hecho. No solo había desobedecido las reglas del naturalista. Había tomado en brazos al hijo de una familia salvaje. Y esa familia ahora lo miraba. No se movió. No susurró. No pestañeó. El cachorro, envuelto aún en sus brazos, emitió un quejido suave, como una llamada. El sonido rebotó entre los árboles, entre los cuerpos tensos de los leones. Uno de ellos dio un paso. Otro lo siguió. David supo, en ese momento, que estaba completamente a merced de lo que viniera. Que su valentía, su compasión, su instinto, no garantizaban nada. Podía morir allí, en la orilla. O presenciar algo que nadie antes había visto. El siguiente suspiro pareció detener al planeta entero. El cachorro temblaba contra su pecho, aferrado con la fuerza desesperada de quien apenas ha conocido el mundo y ya está al borde de perderlo. Sus diminutas garras, afiladas pero débiles, se habían enganchado al cuello de David como si supiera, instintivamente, que esa figura humana era su única posibilidad de sobrevivir. David sentía el pequeño cuerpo pegado al suyo, empapado, tembloroso, latiendo a un ritmo tan frenético que parecía querer fusionarse con su propio corazón. Cada paso era un suplicio. El barro del fondo del río Mara se abría y cerraba bajo sus pies como si intentara tragárselo. El agua oscura le llegaba al pecho, helada y densa, con remolinos impredecibles que lo empujaban hacia los pozos más profundos. El peso del cachorro, aunque pequeño, se volvía inmenso cuando el cuerpo de David ya no respondía con agilidad. El hombro herido palpitaba con una punzada cada vez más aguda. Y sin embargo, no aflojaba. No podía. Había salvado muchas imágenes en su vida. Pero ahora cargaba una vida real. Una que respiraba sobre su piel, que lo necesitaba con una intensidad tan pura que todo el dolor desaparecía, tragado por una única certeza: no lo iba a soltar. No ahora. Mientras luchaba, no sabía que en la otra orilla se había congregado una audiencia inesperada. Los arbustos crujieron suavemente. Ojos dorados, inmóviles, emergieron de entre las sombras.
5 leonas se alineaban en un semicírculo perfecto, casi ceremonial. A su lado, un león enorme, con una melena que parecía trenzada por la propia sabana, observaba sin parpadear. Ninguno rugía. Ninguno gruñía. Solo miraban. Y en medio de la corriente, jadeando por aire, con el agua goteando de su barbilla y el barro pesando sobre sus botas, David se detuvo. Los vio. El silencio fue absoluto. El mundo parecía haber dejado de girar. No tenía escapatoria. No podía correr. Ni siquiera podía retroceder. La orilla, su equipo, su vida, estaban justo detrás de ellos. Y frente a él, estaba el juicio de una manada que había perdido a uno de los suyos y que, ahora, lo veía en los brazos de un extraño. Pero el cachorro emitió un gemido. Un sonido tan puro, tan reconocible, que atravesó la tensión como una flecha. El sonido de un hijo llamando a casa. Las orejas de la leona más cercana se movieron. Sus ojos, aún fijos en David, cambiaron. No eran ojos de furia, ni de territorialidad. Eran otra cosa. Algo que ni él mismo habría podido nombrar. David no se movió. Ni siquiera respiró con normalidad. Solo sostuvo al cachorro como un puente invisible entre dos especies. Y durante un instante eterno, se dio cuenta de que el peso que cargaba no era solo el de una vida. Era también el peso de una decisión que lo había puesto ante lo inexplicable. El peso de ser humano, en medio del corazón salvaje del mundo. El barro crujió bajo sus botas mientras sus piernas, aún temblorosas por el esfuerzo, emergían del río con dificultad. El agua chorreaba desde su ropa, formando pequeños surcos en la arena húmeda. David sostenía al cachorro con ambas manos, como si al soltarlo todo pudiera desmoronarse. Pero al levantar la vista, lo que vio lo hizo quedarse inmóvil, como si la tierra misma lo hubiera detenido. Allí estaban. Frente a él, formando un semicírculo perfectamente organizado, se encontraba el orgullo entero. 5 leonas majestuosas con los músculos tensos, respirando al unísono, con los ojos clavados en el cachorro. Y al centro, ligeramente adelantada, la matriarca. Una leona enorme, de pelaje dorado y cicatrices en el rostro que hablaban de batallas ganadas y liderazgo indiscutible. A su lado, como una sombra densa y poderosa, el macho dominante. Una melena oscura le caía hasta los hombros como una corona de fuego apagado. Ninguno de ellos rugía. Ninguno avanzaba. Pero tampoco retrocedían. El aire mismo parecía haberse congelado. El viento no se atrevía a soplar. La sabana entera contenía el aliento. David sintió que el corazón se le encogía en el pecho. No había escape. No podía correr. No debía moverse. Solo estaba él y ellos. Él, con un cachorro mojado en los brazos. Ellos, con la mirada de 1000 generaciones que habían vivido, cazado y protegido sobre estas tierras. Sabían quién era ese cachorro. Y sabían que no pertenecía a él. La matriarca dio un paso. David no se movió. Mantuvo el equilibrio como pudo, aunque las piernas le temblaban. Su mente repasaba todos los documentales, todas las investigaciones, todas las advertencias. Un león puede cruzar 10 metros en menos de un segundo. Una manada, cuando se siente amenazada, ataca sin aviso. ¿Y el qué era para ellos? ¿Un ladrón? ¿Una amenaza? ¿Un simple humano imprudente? Pero el cachorro gimió. Un sonido bajo, agudo, que se perdió entre los espasmos de su pequeña garganta. Y entonces ocurrió algo que ni David ni la ciencia podían haber anticipado. La matriarca detuvo su avance. Bajó apenas la cabeza. Solo unos centímetros. Y sus ojos cambiaron. Ya no eran armas. No eran cuchillas.
Eran algo más. Algo que ni siquiera tenía nombre. El macho dominante gruñó bajo, pero no como una advertencia. Era un sonido contenido, casi como si pidiera calma. Las otras leonas lo miraron, luego a su líder, y permanecieron firmes, expectantes, pero no agresivas. La tensión era inmensa, sí, pero también diferente. Como si la selva misma estuviera esperando ver qué ocurría. David tragó saliva con dificultad. Cada gota que caía de su ropa parecía sonar como un tambor sobre la tierra. Y entonces, sin pensar, dio un paso hacia adelante. No desafiante. No agresivo. Solo, humano. La matriarca no se movió. Él se inclinó un poco. Mostró el cachorro con las manos, sin alzarlo, sin imponerse. Solo lo mostró, como una ofrenda. El cachorro miró hacia su manada y lanzó otro gemido. Esta vez más fuerte. Más claro. El llamado de un hijo a su madre. Y en ese instante, los ojos del orgullo ya no miraban al hombre. Miraban al pequeño. Y todo cambió. La leona avanzó lentamente. Cada una de sus patas, firmes pero cuidadosas, se hundía apenas en el barro junto al río. El agua alcanzaba sus garras, creando ondas que se expandían en círculos concéntricos, como si el universo mismo respondiera a su movimiento. No había prisa. No había amenaza. Solo una decisión silenciosa que se manifestaba en cada paso. David no podía moverse. El cachorro seguía en sus brazos, más quieto ahora, como si también entendiera que algo sagrado estaba a punto de suceder. El mundo, por un instante, parecía haberse vaciado de todo excepto de esos dos seres, el hombre que había desafiado a la muerte por compasión, y la madre que avanzaba hacia él, no con furia, sino con algo que él nunca esperó ver en los ojos de un depredador salvaje: reconocimiento. El agua le llegó hasta las rodillas. Sus ojos, grandes y profundos, lo estudiaban. No con hambre. No con rabia. Sino como si buscaran leerle el alma. La respiración de David era lenta y entrecortada. Un mal movimiento, un ruido, un paso en falso, y todo podía cambiar. Pero él ya no pensaba en eso. Pensaba en lo que esos ojos le estaban diciendo sin palabras. Sé lo que hiciste. Y lo veo. Ella se detuvo a 1 metro escaso de él. Entonces inclinó la cabeza. No mucho. Solo lo suficiente para que su hocico se alineara con la frente del hombre. David sintió su aliento. Era cálido, denso, con el olor de la tierra y la vida salvaje. Cualquier otro habría retrocedido. Pero él se quedó quieto. Aceptó el gesto. Cerró los ojos sin saber por qué. Tal vez por respeto. Tal vez porque lo sentía como un acto de ceremonia. De entrega. De tregua. La lengua áspera de la leona rozó su frente. David se estremeció. No por miedo, sino por la intensidad del momento. El contacto fue fugaz, pero absoluto. Era el mismo gesto que había visto en documentales, en investigaciones, en sus propias fotografías, la forma en que una leona lava a sus cachorros. Un acto de aceptación. De cuidado. De pertenencia. Ella lo había aceptado. Cuando abrió los ojos, la matriarca aún estaba allí, inmóvil, observándolo. Pero algo había cambiado. Lo sentía en su pecho, en su piel, en cada célula de su cuerpo. Era como si la barrera entre dos mundos, el humano y el salvaje, se hubiera resquebrajado. Como si, por unos segundos, hubiera existido un puente invisible entre especies, sostenido no por palabras ni por lógica, sino por algo mucho más antiguo: la empatía. El cachorro se removió ligeramente, soltando un quejido suave. La leona emitió un resoplido breve, familiar.
El tipo de sonido que una madre usa para decir «estoy aquí». Entonces David se agachó con cuidado, y con manos temblorosas depositó al pequeño sobre la arena húmeda. El cachorro caminó tambaleante hacia ella, se frotó contra su pecho, y se quedó allí, envuelto por su pelaje. Ella no se movió. Solo después de unos segundos eternos, giró su cuerpo y regresó hacia la orilla, el cachorro pegado a su flanco. No volvió la cabeza. No hizo más sonidos. No necesitaba hacerlo. Su mensaje ya estaba dicho. Y David, de pie, empapado, aún sin aliento, sintió que acababa de ser parte de algo que lo marcaría para siempre. No era solo un rescate. Había sido testigo de un milagro. Uno que no cabía en ninguna teoría científica. Uno que no podía explicarse con gráficos ni análisis de comportamiento. Había sido un gesto que cambiaba todo. Que decía, tú, humano, has comprendido. Y por eso, te dejo ir. La madre se giró con movimientos suaves, casi ceremoniales, y se agachó para recibir a su cría. El cachorro, todavía tambaleante por el cansancio y el susto, apenas necesitó unos segundos para reconocer el calor de su madre. Se arrojó contra su pecho con un gemido entre el llanto y el alivio, como si todo el terror del río desapareciera al instante en ese rincón tibio de seguridad. La leona ronroneó. No fue un rugido, ni un gruñido, sino un sonido profundo, vibrante, como una canción que solo una madre salvaje puede emitir. Lo olfateó con cuidado, inspeccionando su cuerpo mojado, comprobando con sus sentidos que estaba completo, vivo. Cada movimiento suyo irradiaba ternura y protección. Lo lamió desde la cabeza hasta el lomo, dejando en su pelaje marcas de saliva y amor. Era un acto de limpieza, sí, pero también de bienvenida. De confirmación. El resto de las leonas se acercó lentamente, una a una, rodeando a la madre y su cachorro en un semicírculo. Sus cuerpos, tan temidos por las presas del continente, se movían ahora con delicadeza. Cada una se inclinó a olfatear al pequeño, como si confirmaran por sí mismas que era real, que estaba de vuelta. Sus colas se alzaron levemente. Una incluso frotó su mejilla contra la de la matriarca, como si compartiera el alivio. No había agresividad en el aire, ni tensión. Solo una profunda sensación de que lo que estaba ocurriendo era sagrado. Incluso el gran león macho, que hasta entonces había permanecido a distancia con una actitud solemne, se aproximó. Su melena oscura ondeaba con el viento húmedo. Sus patas firmes dejaron huellas redondas en la arena blanda. Al llegar junto al grupo, bajó la cabeza hasta el nivel del cachorro, que lo miró con una mezcla de respeto y reconocimiento. Entonces, el macho tocó la nariz del pequeño con la suya. Fue un instante breve, pero tan cargado de significado que David sintió que le faltaba el aire. Ninguno de los leones le prestaba ya atención a él. No porque lo hubieran olvidado, sino porque, de algún modo, lo habían aceptado. Había cumplido con su parte, había traído de vuelta a uno de los suyos. Ya no era un intruso. No era amenaza. Era testigo. Un testigo silencioso de un momento que pocas veces ocurre incluso entre humanos, el reencuentro verdadero de una familia después de una pérdida. David se quedó allí, empapado, arrodillado, sus manos aún temblando. El agua le corría por la cara y el cuerpo, pero no la sentía. Su cámara aún colgaba de su cuello, sin haber registrado ni una sola imagen desde que saltó al río. Pero eso ya no importaba. Porque lo que veía no necesitaba ser filmado para vivir para siempre en su memoria. La leona volvió a mirar hacia él por un segundo. No como advertencia. No como amenaza. Sino como si dijera, ya está. Lo trajiste a casa. Y luego, simplemente, se dio la vuelta, con el cachorro pegado a su flanco, y caminó hacia las sombras de las acacias, donde el sol comenzaba a colarse entre las hojas. David cerró los ojos por un instante.
Aún podía escuchar el ronroneo bajo de las leonas, los pasos suaves sobre la arena, el viento acariciando la sabana. Pero sobre todo, podía sentir algo más fuerte, que acababa de ser parte de algo que no volvería a repetirse jamás. Y que, sin quererlo, sin buscarlo, había ganado un lugar en un mundo que no le pertenecía, pero que, por unos minutos, lo abrazó como a uno más. David aún estaba de rodillas, inmóvil, como si el peso del momento no le permitiera levantarse. El agua le chorreaba por las mejillas como lágrimas mudas. Frente a él, la manada parecía haberse reagrupado tras el reencuentro. La matriarca, con sus ojos dorados todavía fijos en él, dio un suave resoplido. Fue un sonido gutural, profundo, cargado de una intención que David no comprendió al instante. Pero lo que ocurrió después superó cualquier posibilidad de razonamiento. La leona se apartó unos pasos del grupo, caminó hacia él con una calma extraordinaria, y se detuvo a su derecha. El enorme macho hizo lo mismo desde el otro lado. Ambos se colocaron junto a él, como si asumieran una posición ritual. Entonces, una a una, las otras leonas comenzaron a moverse. Con una sincronía asombrosa, se desplegaron en ambos flancos, formando dos líneas paralelas. El resultado fue un pasillo perfecto, que iba desde donde él estaba, en la orilla, hasta donde descansaba su equipo fotográfico bajo la sombra de una acacia. El corazón de David golpeó su pecho con fuerza. No por miedo. Por algo más difícil de nombrar, por la certeza de estar viviendo algo sagrado, inexplicable, que ni años de ciencia ni 1000 documentales podrían capturar en su totalidad. La matriarca, a su lado, dio un paso adelante. El macho la imitó. David entendió. Debía caminar. Debía cruzar ese pasillo. Se incorporó lentamente, con el cuerpo aún tembloroso por el esfuerzo y la emoción. Dio el primer paso, hundiendo apenas los pies en la arena húmeda. El cachorro rescatado trotaba a pocos metros, ya al lado de su madre. Lo miró de reojo, como reconociéndolo. Como si lo invitara a seguir. David avanzó, sin atreverse siquiera a mirar de frente a los animales que lo escoltaban. Pero los sentía. Sentía sus presencias poderosas, sus patas que pisaban suavemente la tierra, su respiración profunda, su calor. Cada paso que daba era como si el mundo se reescribiera a su alrededor. No era una huida. No era una retirada. Era una ceremonia. Un tributo. Una procesión imposible que solo él vivía. Las leonas no emitieron ni un solo sonido. El macho tampoco. Solo el roce del viento y el crujido de las hojas secas bajo las patas acompañaban el avance. En cada extremo del pasillo, los cuerpos felinos se mantenían erguidos, firmes, observándolo, como testigos silenciosos de una despedida no forzada, sino respetuosa. Era como si lo devolvieran, como si reconocieran su lugar en su mundo, pero lo invitaran a volver al suyo con una marca invisible de lo vivido. Cuando por fin llegó a su cámara, cuando la sombra del árbol cubrió su rostro y los primeros rayos del sol se colaron entre las ramas, David se dio vuelta. La manada había frenado su andar. Ya no lo escoltaban. Se detenían ahí, como si ese fuera el límite tácito entre dos mundos que se habían tocado por un instante. La matriarca se acercó una vez más. David sintió el aire moverse cuando su enorme cabeza bajó ligeramente, hasta quedar a escasos centímetros de la suya. Era el mismo gesto de antes. Un saludo. Una despedida. Y un agradecimiento. Ella apoyó la frente contra la suya durante apenas un segundo. Un segundo eterno. David cerró los ojos. No necesitaba nada más. No necesitaba palabras. Cuando volvió a abrirlos, la leona ya estaba caminando de regreso hacia la manada. El resto de los leones se dio vuelta en orden silencioso, como si una coreografía invisible los guiara. El cachorro fue el último en mirar hacia atrás.
Lo hizo con una curiosidad serena, como quien sabe que ha sido amado, aunque sea por un instante, por una criatura diferente a su especie. Y luego se fue. David se quedó solo, con el corazón en la garganta, y las manos temblando sobre la cámara. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. David ya no sentía frío, aunque sus ropas seguían empapadas. No sentía el peso de las horas ni la tensión de estar rodeado de depredadores. Lo que experimentaba era un silencio sagrado, el tipo de quietud que ocurre cuando el universo contiene la respiración. Frente a él, la matriarca se acercó lentamente, con la cabeza baja, sin signos de agresividad. A medida que reducía la distancia, David notó algo en su mirada que no había visto nunca en los ojos de un animal salvaje. No era temor, ni autoridad, ni dominio. Era algo más complejo. Era reconocimiento. La enorme leona se detuvo justo frente a él. Sus ojos dorados lo examinaron con una paciencia milenaria. Luego, sin emitir sonido alguno, inclinó su cabeza y presionó suavemente su frente contra la de él. El contacto fue breve, pero cargado de un significado tan profundo que las palabras humanas se quedarían cortas para describirlo. David cerró los ojos. Sintió el calor de su respiración, la textura rugosa de su melena contra su piel mojada, el latido tranquilo de un animal que, en lugar de verlo como amenaza, lo había aceptado como algo más. Algo parecido a un igual. Cuando ella se separó, no hubo rugidos ni movimientos bruscos. Solo un suspiro profundo que parecía arrastrar consigo siglos de instinto. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. Una a una, las demás leonas se acercaron. Cada una repitió, a su manera, un gesto de despedida, un leve roce de hocico contra su brazo, una pasada suave por su costado, una mirada que lo atravesaba con una paz antigua. Incluso el macho alfa, el coloso silencioso que había permanecido a la distancia todo el tiempo, se acercó. Sus pasos eran pesados, poderosos, y David sintió por primera vez temor verdadero, hasta que el león bajó la cabeza, cerró los ojos y empujó ligeramente su enorme cráneo contra el hombro de David, como si bendijera su existencia. El cachorro fue el último. Ya no se tambaleaba. Caminaba con firmeza al lado de su madre, pero se detuvo justo frente a David. Levantó su pequeña cabeza, ladeó un poco las orejas, y maulló suavemente, una nota breve, casi como un suspiro. Luego se acercó aún más, tocó la pierna de David con la nariz y se frotó una vez, como si marcara con su olor ese recuerdo para siempre. David, agachado, le acarició con delicadeza la frente. El pequeño ronroneó, un sonido leve, tibio, irrepetible. Y entonces, como si todos obedecieran una señal invisible, la manada comenzó a alejarse. Uno tras otro, desaparecieron entre la vegetación. No había apuro, no había ruido. Era un retiro digno, silencioso, de aquellos que saben que han vivido algo extraordinario. David no intentó moverse. Se quedó ahí, arrodillado, con las manos colgando a los costados y el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. No lloró. No podía. Estaba demasiado lleno de algo parecido a lo sagrado como para que el llanto lo alcanzara. Solo cuando el último movimiento se desvaneció entre las ramas, se atrevió a mirar el cielo. Una nube suave pasaba sobre el sol, proyectando una sombra que cruzó el río. David supo, sin entender del todo cómo, que ese gesto, esa frente contra la suya, ese desfile silencioso, ese pequeño maullido de despedida, había sellado un pacto que iba más allá del lenguaje y de la razón. Un pacto ancestral. Un instante de comunión entre especies. Y en medio de la sabana africana, rodeado de silencio y barro, David Thompson, fotógrafo, humano, testigo y hermano por un momento del orgullo, comprendió que la gratitud no necesita palabras. Que los lazos verdaderos no conocen fronteras. Que a veces, el mayor gesto de confianza viene de aquellos a quienes más tememos, y que la vida, incluso cuando se arriesga,
encuentra formas de devolvernos el alma multiplicada por 1000. Los días pasaron como lo hacen en la sabana, lentos, luminosos, llenos de vida y de muerte, de silencio y de rugidos lejanos. Pero para David, cada amanecer tenía un significado distinto desde aquel encuentro. Nada era igual. Caminaba distinto, respiraba distinto, incluso fotografiaba distinto. Había cruzado un umbral invisible. Y algo dentro de él pedía volver, aunque no supiera exactamente a qué. Una mañana, con el equipo colgado al hombro, regresó a la misma zona del río Mara. No buscaba repetir lo imposible, solo necesitaba ver con sus propios ojos que todo aquello no había sido un espejismo. Caminó en silencio, evitando hacer ruido entre la hierba alta, hasta que sintió ese cambio sutil en el viento, esa vibración que solo se percibe con la piel. No estaba solo. A unos metros de distancia, bajo la sombra de un baobab, estaba el orgullo. Las leonas descansaban en círculo, algunos cachorros jugaban entre ellas, y a su derecha, erguido y vigilante, el macho alfa observaba todo con la quietud de un rey. David se detuvo. No quería irrumpir. Pero entonces, como si alguien lo hubiera llamado en un idioma antiguo, uno de los cachorros levantó la cabeza. Ya no era tan pequeño como antes, pero sus ojos eran los mismos. Miró directamente a David, lo olfateó a distancia, y sin vacilar trotó hacia él. David contuvo el aliento. El cachorro se detuvo frente a él. No rugió, no mostró miedo. Solo ladeó la cabeza, bajó las orejas y dio un paso más. Era él. No podía haber duda. El mismo que había sentido su pecho latir desesperadamente en el agua, el mismo que había maullado junto a su cuello mojado, el mismo que fue devuelto a la vida. El cachorro giró la cabeza hacia el resto del grupo, como anunciando, «Está aquí». La matriarca lo siguió con la mirada. No se levantó, no emitió sonido, pero su expresión fue inequívoca. Lo reconocía. No como una amenaza. No como un intruso. Lo miraba como se mira a alguien que ya ha sido probado, alguien que ya ha pertenecido, aunque sea solo por un instante. La aceptación fue tácita, ancestral. David no se movió de su sitio. No necesitaba acercarse. Todo estaba ocurriendo en ese espacio invisible entre la especie y el corazón. El cachorro se frotó brevemente contra su pierna, como si dijera, «Todo está bien», y luego regresó trotando al lado de su madre. En ningún momento hubo tensión, ni señales de agresión. Solo una calma solemne, como si toda la manada estuviera de acuerdo en algo que no necesitaba ser dicho. David levantó su cámara. No para capturar una escena. Esta vez era para agradecer. Miró a través del visor, encuadró al grupo bajo el árbol y disparó. Un solo clic. No hacía falta más. Esa imagen, la madre, el cachorro, el grupo completo en perfecta armonía, sería su mayor tesoro. No por la composición, ni por la luz, ni por el enfoque, sino por lo que representaba, un vínculo que desafiaba todas las leyes conocidas. Una herida salvada. Una deuda pagada con vida. Se dio la vuelta sin mirar atrás. Sabía que no lo necesitaba. Porque mientras caminaba, una brisa cálida le acarició el rostro y el eco de un suave maullido, apenas audible, se deslizó entre los árboles. Como una despedida. Como una promesa de que, en algún rincón de la sabana, siempre habría un rugido que recordara al hombre que una vez salvó al hijo del viento. Las semanas siguientes fueron un torbellino que David nunca había esperado. Lo que había comenzado como una simple sesión de fotografía matinal en el río Mara, terminó convirtiéndose en uno de los eventos más extraordinarios jamás registrados en la interacción entre humanos y animales salvajes. Los videos, las fotografías, los registros de audio, todo fue revisado por expertos en comportamiento animal, neurobiólogos, conservacionistas y hasta filósofos. Y cada uno, desde su campo, reconoció lo mismo:
Allí había ocurrido algo que no podía explicarse con simples categorías científicas. Había ocurrido algo profundamente humano y profundamente animal. Las imágenes capturadas no mostraban solo un rescate. Mostraban a un hombre desafiando su instinto de autopreservación, lanzándose a aguas que devoran hasta a los más preparados. Mostraban a un león indefenso aferrado al cuello de quien, hasta hacía unos minutos, no era más que una silueta ajena con una cámara. Mostraban una manada de depredadores abriendo paso, reconociendo algo en ese humano que iba más allá de la lógica de la presa y el cazador. Y finalmente, mostraban gestos imposibles, un saludo de frente contra frente, un roce de nariz, una lengua áspera que no mataba, sino que agradecía. La historia dio la vuelta al mundo. No por el dramatismo del rescate, sino por la belleza de lo que vino después. Las redes sociales lo bautizaron el hermano de los leones. Los documentales usaron frases como el día que la sabana perdonó al hombre o el puente invisible entre el corazón y la garra. Pero David no buscaba reconocimiento. Rechazó entrevistas pagadas, negó contratos comerciales. Lo único que aceptó fue una invitación a hablar con estudiantes de biología en la Universidad de Nairobi. Allí, frente a un auditorio abarrotado de jóvenes expectantes, David no proyectó ni una sola imagen. En cambio, les habló de lo que no había podido fotografiar, el temblor de sus manos bajo el agua, el miedo al ver al león macho a pocos pasos, la respiración compartida con un cachorro asustado, y el momento en que una bestia de 180 kilos bajó la cabeza no para atacar, sino para confiar. Les dijo que durante 8 años se había entrenado para observar, registrar y nunca intervenir. Pero que ese día, comprendió que hay algo más profundo que cualquier código profesional, la compasión. No fui valiente, les dijo. Fui humano. Y ese día descubrí que lo humano, cuando es auténtico, no nos aleja de la naturaleza. Nos devuelve a ella. Desde entonces, científicos comenzaron a hablar de nuevas formas de empatía interespecie. Documentales mostraron una y otra vez la escena de la leona presionando su frente contra la de David. Y la Fundación Mara Thompson, creada por la doctora Becky y un grupo de etólogos, comenzó a estudiar no solo los comportamientos instintivos de los leones, sino su capacidad de sentir, reconocer y agradecer. Pero para David, lo más importante ocurrió en una tarde sin prensa ni cámaras, cuando regresó en solitario al mismo árbol donde todo había comenzado. No había leones a la vista, ni huellas en la tierra. Solo el río, tranquilo, murmurando secretos bajo la brisa. Allí, sentado con su libreta, escribió una frase que luego grabaría en una placa de piedra junto al agua. Cuando los ojos se encuentran sin miedo, nace un lenguaje sin palabras que ni la especie, ni la sangre, ni la historia pueden negar, el lenguaje secreto de la compasión. Y el viento, como si entendiera, hizo ondear las hojas del baobab en una reverencia silenciosa. Porque algunos encuentros no cambian el mundo. Cambian el alma. Y eso, a veces, es aún más poderoso.